Muy buenos días. Estaremos leyendo una breve semblanza del magistrado José Manuel Arias Martínez, el cual nació en San José de Ocoa, República Dominicana, en el año 1976, el 14 de abril. Es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en el año 2004. En ese mismo año se recibe de locutor profesional de la Escuela de Locución Profesor Otto Riveras del Distrito Nacional. Cuenta con una amplia gama de cursos extracurriculares, además con estudios de maestría. Es egresado del programa de formación de jueces de la Escuela Nacional de la Judicatura, siendo graduado con el grado de summa cum laude. Es autor de artículos periodísticos sobre diversos tópicos y es articulista del Listín Diario, entre otros medios de difusión. Ha participado en una amalgama de diversidades celebradas tanto en su pueblo natal como en otros puntos de la geografía nacional y en el extranjero. Es autor del libro Cómplices de una historia, tomo 1 y 2, del trabajo Antes de un funeral histórico, el cual recoge los principales detalles, acompañados de fotografías del momento sobre la muerte, velatorio y sepultura del padre Luis King. Durante su trayectoria profesional ha sido invitado en múltiples ocasiones como conferencista para abordar temas de diversos tópicos. Además, es profesor universitario de las universidades OIM y UFE, así como del Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales, ICEPED. Ha recibido varios reconocimientos por parte de instituciones diversas. Profesionalmente hablando, se ha desempeñado como juez de paz en los municipios de Villavasque, Castañuela y Montecristi, y en el municipio de Miches, El Ceibo, siendo juez de paz titular del municipio de Vicente Noble, Barahona, así como los municipios de Rancho Arriba, Sabana Larga y San José de Ocoa de la provincia del mismo nombre. Se desempeñó como juez miembro del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa. Desde el año 2014 hasta el 2 de enero del año 2018, cuando fue designado como juez de primera instancia, siendo designado como juez de instrucción de San José de Ocoa, posición que desempeñó solo por 3 meses, pues fue llamado para presidir la jurisdicción especializada de ejecución de la pena, siendo designado como juez de la pena de la segunda sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, con sede en el Distrito Judicial de Peravia, posición que ocupa desde su creación del año 2018. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctora Peña. Muy bien. Estamos ahí también al maestro Rafael Aguas, Saúl Isaías, Reyes Pérez, mi primo. Para no pasarnos mucho, entonces vamos a darle la oportunidad al magistrado de que exponga su conferencia, rol de ejecución de la pena de cara al principio de inmunización. Bienvenido, José Manuel Arias Martínez. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan bien, verdad? Buenos días. Buenos días. Bueno, como les ha dicho, estoy bien aquí, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, de entrada decirles que me siento muy orgulloso y sobre todo muy contento de estar en esta perla del sur, la tierra de la gran Casandra Damirón y de María Montés, María África Vidal, algo así el nombre de ella, la reina del Technicolor, ¿verdad? De manera que feliz de estar aquí, además, porque como diremos en palabras posteriores, cuando pongamos en circulación el libro Puntos de Vista,
a nosotros nos ata mucho a esta provincia porque, como ustedes escucharon, yo fui juez de paz del municipio de Vicente Noble. Ahí estuve desde el año 2011 cuando fui designado y estuve hasta el 12, luego fui trasladado, pero quiere decir que no soy un desconocedor de la zona. Y cuando estaba en el juzgado de paz de Vicente Noble, pues en muchas ocasiones hube de ir a suplir al juzgado de la instrucción allá en Barahona, a la Cámara Civil, de manera que el magistrado máximo que estaba ahí cuando eso, el magistrado Juan Francisco, que creo que está en la corte ahora y que estaba presidiendo el tribunal colegiado, de hecho me llegó a visitar en Ocoa, en mi pueblo, somos muy buenos amigos, magistrado Nicio Medina, que ya está pensionado, es una estrella del Poder Judicial, y que tengo de hecho pendiente unos plátanos allá en Tamayo, de donde es él. En cualquier momento honro ese compromiso. Entonces me siento más que feliz. Miren, el hecho de que 5 personas, 3, 10, 20, el número no importa. Lo que importa es la disposición. Personas se puedan juntar en torno a un objetivo sano, ya en sí mismo tiene un valor demasiado importante. Hoy día donde lo intrascendente se quiere imponer como trascendente y viceversa, donde lo trivial pretende y lamentablemente muchas veces logra convertir en intrascendente lo que verdaderamente es trascendente. En el día de hoy hemos querido venir, nosotros vinimos propiamente al acto de puesta en circulación, así lo hemos hecho en San José de Ocoa, que es mi pueblo, luego lo hicimos en Peravia, en el municipio de Baní, luego lo hicimos en Aspe, en la Universidad UTESUR, y estamos hoy aquí en Barahona. El día 2 estaremos en San Cristóbal y el día 12 estaremos en Broadway, Nueva York, en la Fundación Juan Pablo Duarte, donde también tendremos este acto. Pero en el caso de Barahona, Moquete, que como abogado al fin tiene todo el tigueraje, me dijo, no, magistrado, nosotros queremos aprovecharlo con una conferencia, de manera que mire a ver, propio de sus funciones. Entonces digo, bueno, pues vamos a hablar sobre el juez de ejecución de la pena de cara al principio de humanización. Y qué bueno que está por aquí mi hermano, que momentáneamente puedo olvidar su nombre, pero su afecto no. Deme su nombre correcto para Iván Ariel. Iván Ariel, ¿es Gómez? Gómez, el apellido que me acordaba. Sí, se ha estado en nuestro tribunal allá en Peravia, el municipio de Baní. Bueno, entonces miren, cuando a mí me toca hablar del juez de ejecución de la pena, definitivamente que lo hago con mucha pasión y me interesa mucho que se conozca, porque es una figura que no necesariamente se conoce mucho en la jurisdicción. Hay abogados incluso de larga data en el ejercicio que cuando usted le habla de ejecución de la pena no sabe de qué están hablando. Y resulta que ejecución de la pena, como una de las fases del proceso penal, es una de las fases más importantes y más hermosas que tiene el derecho penal. Yo no tengo la más mínima duda de eso. ¿Por qué? Porque el juez de ejecución de la pena está llamado a presidir una jurisdicción especializada porque justamente el Estado necesita promover la reinserción social de las personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque todo el que está condenado un día va a salir. Y en tanto el sistema se encargue de reformarlo, habrá una mejor garantía para la sociedad, para que ese que salió no sea un riesgo para mí mañana y para la sociedad en sentido general. De ahí que es importante esa labor que se hace desde los centros penitenciarios, tratando de reformar, porque no podemos ver a un privado de libertad como una cosa. Eso no está permitido, es un ser humano. Y por encima de todo y por encima del hecho que ha cometido tiene derechos fundamentales que hay que protegérselos. Y en la prisión entonces donde se puede ver en el sentido práctico todo esto. Pero vamos a ver en algunas diapositivas que cuidadosamente he seleccionado y algunas reflexiones que he escrito para que precisamente no nos salgamos de lo que queremos dejar en el ánimo de ustedes hoy. Vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de esta figura del juez de ejecución de la pena. Y hablaremos sobre el rol de ese juez, pero de cara al principio de humanización. Yo quiero decir, y lo veremos en algunos apuntes que tenemos, un juez de ejecución de la pena, si no es una persona humana, no puede estar en la jurisdicción. Y una persona humana, es una redundancia ahí para nada, en lo más mínimo. Usted puede ser persona, pero si usted es un desalmado, ese principio de humanidad, de humanización, es inexistente en usted. Entonces, usted podrá ser, por ejemplo, yo le digo siempre a mis estudiantes, y aquí está el profe,
uno de sus profesores de aquí, ¿de qué le sirve a uno tener 2 maestrías, tantos títulos, si en esencia su madre no puede contar con usted? Si sus tíos lo aborrecen porque usted es un ogro con ellos, si usted no saluda al vecino, ¿de qué le sirve? ¿De qué sirve eso? Y además el éxito solamente sirve para compartirlo. Si mi éxito es para restregárselo al otro, eso es un pobre propósito. Y es una visión liliputiense, una visión pequeña, que no puede ser. El éxito es para compartirlo. Además, profe, por un asunto elemental, si al ir subiendo voy humillando a todo el que está debajo de mí, cuando venga bajando se quitarán y caeré de bruces. Pero si esa gente son mis aliados, no me dejarán caer. Cuando tambalee allá arriba, no, espérese, vamos a dejarlo ahí porque usted se lo merece. Entonces hay que verlo así. Hay una frase que vi en Facebook por ahí que me parece muy correcta, que cuidado cuando vayamos subiendo, tirar puntillas porque nos puede tocar devolvernos descalzos. Entonces cuidado con eso, que más allá de la función que tengamos, no perdamos ese don de gente, que es lo importante. Mire, yo podría ser los juez que sea, pero si yo veo al profe, si veo a la joven, si veo a la señora, si no representan nada para mí, si yo nos hago sentir y se ve que son personas y que como tal yo les respeto, entonces no tiene sentido. Usted podrá ser el juez que usted quiera, usted podrá ser el fiscal que usted quiera, lo importante es la persona. Porque si vamos a respetar a la gente solo por el cargo, de entrada hay que decirle que usted va a respetar muy poca gente, porque no todo el mundo tiene cargo. Y quizás su mamá y su papá, que son lo más importante que usted tiene, no tiene cargo, pero lo más importante, mi papá es un agricultor, bueno, ya retirado, 94 años, es más importante que el presidente de la República para mí, en términos personales. Entonces, mi viejo es sagrado. Entonces, si nos vamos con algunas cositas de esas claras, yo me voy tranquilo. Vamos a rodar. Bien. Ejecución de la pena, el concepto. La ejecución, como hemos dicho, es una de las fases del proceso penal en la que se busca dar cumplimiento a las disposiciones de la sentencia que condena a pena privativa de libertad a un imputado o al imputado, sin olvidar, y por eso lo he puesto en negrilla, sin olvidar el respeto a los derechos fundamentales de los sujetos sentenciados. Yo no puedo olvidar esa condición. Son seres humanos. Y además yo le voy a decir algo, y cuidado con esto. Y esto es quizá no le guste a un colega juez que yo lo diga. Yo no les reconozco, y que me perdonen, porque yo soy de ese colectivo. Yo no les reconozco a los jueces, ni a fiscales, ni a ningún ser humano, el don de la infalibilidad. No se equivoca. Es un Zeus del Olimpo, no es verdad. Puede haberse equivocado. Pueda que a ese juez lo sorprendió un fiscal al concluir, y a ese fiscal lo confundió un agente de la DDCD que me le puso a aquel muchacho tal sustancia. Me lo ha traído y estoy mandando a la cárcel a una persona que nada tiene que ver. Entonces, mucho cuidado con eso, porque pudiéramos tener en la cárcel a una persona que, aunque está formalmente condenado, no necesariamente es culpable. Por eso hemos escrito para el Listín Diario un artículo que titulamos "No culpable o inocente no es lo mismo". Yo incluso aseguro categóricamente, profe, que ningún juez en ningún escenario está en condiciones de determinar la inocencia de una persona. No es verdad, eso lo determina la persona. Un juez lo que va a determinar es culpabilidad o no. Tráeme las pruebas, y si las pruebas me llevan, entonces yo voy a condenar. Pero si es inocente o no, eso no hay forma. Eso lo sabe la persona. ¿Por qué? Bueno, resulta que yo fui la persona que sustrajo 10 vacas de la propiedad del señor Lino Young, para decir un nombre de un amigo. ¿Qué resulta? Fui lo suficientemente cauto y no logré dejar rastro. Claro, lo que muchos piensan, siempre quedan rastros. Ese es el elemento puntual. Por eso no haga nada de lo que usted se pueda arrepentir, porque va a salir a relucir. Yo estoy en Baní ahora, pero si hice una diablura en Vicente Noble, eso va a salir. Entonces, la mejor forma de que usted esté tranquilo es actuar correctamente. Entonces, fíjense, pueda que al yo sustraer esas reses, no dejé pruebas. Y cuando me llevaron al tribunal, en tanto al juez no le pudieron presentar pruebas, no hay cámara, no hay ninguna huella, no levantaron nada, o el acta que llenaron la hicieron fuera de plazo, bueno, hubo que descargarme, pero yo sí sé que no soy inocente. Lo que no hay es prueba y el juez me descargó, pero yo no soy inocente. Entonces, como le digo, ese juez podrá determinar la culpabilidad o no en función de las pruebas, pero la inocencia va consigo.
personas que la pueden condenar y pueden decir, mire, yo voy a pagar. Ahora, yo no cometí ese hecho. Yo acabo de poner en libertad a un señor que condenado a 30 años, con 22 años en prisión. Me dice, magistrado, nada que ver con ese hecho. Y los querellantes lo saben. Y si a mí me van a dar la libertad porque yo admita eso, pues ya, yo cumplo mis 30 años, ya como quiera perdí 22 de mi vida, pero yo no he cometido ese hecho. Y cuando lo hemos puesto en libertad, que ha ido al tribunal a firmar, me ha dicho, magistrado, no era un discurso, ya que yo estoy en libertad, ibas hasta en cárcel. Digo, no es necesario. Dice, mire, yo le juro que no tengo nada que ver con eso. Denle para atrás y pónganse en su lugar. El principio de empatía que se traduce en la expresión, y si fuera yo, 22 años por un hecho que eventualmente no se cometió, debe ser duro. Por eso fíjense, y perdónenme que me meta en cada uno de los roles, porque voy a estar aquí en el juez de ejecución, pero fíjense que para las medidas de coerción, el 227 del Código Procesal Penal dice probabilidad de ser autor o cómplice del hecho que se le imputa. Probabilidad para la medida de coerción. Ahora, cuando es para la sentencia condenatoria, el 338 te dice certeza. Usted no me puede decir, tenemos duda, póngale 20 años. No, espérese. La duda favorece al imputado, lo dice el artículo 25 del mismo código. Además, el viejo aforismo jurídico de que es mejor, y yo lo ratifico hoy, es mejor un culpable en la calle que un inocente tras las rejas. Entonces no podemos ver sensacionalismo y tengo un caso y resolví. Vamos a hacer justicia. Y como dijera el pensador ulpiano, justicia es darle a cada cual lo que le corresponde. Si no fue Juan, Juan no puede ser condenado. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que cumpla el que tiene que cumplir. Pues bien, vamos a continuar. Orígenes e historia. Yo diría, a grosso modo, que en 1916, ya en el escenario propio de la conferencia que nos convoca, del rol del juez de ejecución de la pena, de cara al principio de humanización, diría que lo podemos ubicar en la República Federativa de Brasil, año 1916, cuando en esencia un grupo de personas se disponía a visitar a los condenados. Le llevaban Biblia, le llevaban pasta dental, le llevaban determinados obsequios, pero sobre todo la Biblia, con el objetivo de que se arrepintieran y que dejaran atrás en su mente por lo que llegó a prisión, para que se convierta en una nueva persona. Yo le digo a las privadas de libertad que están bajo mi jurisdicción, por ejemplo en Baní Mujeres, digo, miren, hay personas que no tienen una sentencia y están más condenadas que ustedes, porque está presa del mundo de las drogas, su vida es un desastre, se suicidó, pero en tanto tú estás presa, o usted, porque nunca le he dicho tú a un privado de libertad ni a nadie, en tanto usted está detenida y puede, aquí tiene una biblioteca, puede leer, tiene un grupo de compañeras, dependiendo cómo usted vea la vida, entonces usted tiene una gran oportunidad. Y si quiere saber de oportunidad, después de 27 años preso, Nelson Mandela salió a ser nada más y nada menos que presidente de Sudáfrica, y hoy día es un referente universal. Entonces depende cómo lo veamos. De manera que yo espero que los que están aquí no me amanezcan el día quejándose por lo que no tiene, sino que le dé gracias a Dios por lo que tiene. Tengo el don de la vida. Con eso yo estoy ya más que satisfecho. Vamos a darle un aplauso al Señor, no a mí. Por consiguiente, aprendamos a valorar lo que tenemos, que nada es más importante que lo que usted tiene. Bien. Entonces yo no tengo que vivir pensando en lo que tiene el otro. Oye, aquel tiene una jipeta del año. Bueno, yo tengo un 70, pero este es el mío. Usted no puede contar con aquel. Por eso cuando yo veo un burrito en la carretera, ustedes me disculpan si hay algo de arrogancia en eso, pero no pretendo que lo sea, sino transmitirle lo que yo creo. Cuando yo veo un burrito en la carretera, es posible que el último en darle sea yo, en cuanto a precaución. Porque yo estoy viendo en ese burrito, el medio del transporte, del señor que con eso es que va a la loma. De ahí él trae su racimo de guineo, los huevos para los muchachos, busca su agua. Ese burrito es vital para él. Bueno, a propósito, saliendo yo de aquí, de Barahona, de Vicente Noble, en una ocasión, por allá por Asua, en Tábara arriba, me parece, vi una gata que se metió. Blanca, la recuerdo como ahora. Y mire que yo le tengo medio temor a los gatos, ya no tanto, pero en esa época ni hablar. Y mire, yo dejé media goma de mi guagua frenando y no la maté. Y me fui unos 200 metros, me paré, compré un guineo y ahí salió una señora. Llegó una señora. ¿De quién es esa guagua blanca? Digo, señora, mía. Dice, mire, yo acabo de ver lo que usted hizo allí. Yo quiero que usted sepa que yo tengo 7 años con esa gata.
y yo vi cómo usted la defendió como si fuera un agente. Dios tiene que darle a usted larga vida y salud. Uno nunca sabe. Respetar la vida en todas sus manifestaciones. Bien, entonces, digamos que el juez de ejecución de la pena, correcto, excelente que haya vuelto atrás, dieron inicio a estas personas que visitaban a una práctica humanista, como ya hemos dicho. Esta actividad fue creciendo y cobrando importancia, dando lugar a la creación de una figura que ejerciera la autoridad penitenciaria en un marco legal, procurando el respeto de los derechos humanos y fundamentales de los privados de libertad. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Vamos a suponer que esta es una puerta. Esta es la puerta a la prisión. ¿Qué pasaba anteriormente? Condenado a 30 años, cruzó esa puerta y ya estaba a merced de lo que hicieran los que dirigían el centro, de los policías, de lo que hiciera la autoridad allá adentro. Y no había quien reclamarle. Ya no era un ser humano. Ya, un preso. El preso no es gente, llegó a decir mucha gente. Y yo le digo, mire, carazo error. Sí, y muchos que todavía lo asumen, incluso profesionales del área y personas que tú dices, ¿cómo? Mire, pues el preso sí es gente, es un ser humano, y que si una vez falló, el objetivo del Estado es poderlo entonces reformar para que cuando vuelva, porque aquí no tenemos la cadena perpetua, cuando vuelva no sea un peligro para la sociedad, porque pueda que una persona cometiera un error en el año 2020, pero en el 2025 sea un nuevo ser humano. Por eso hay sistemas penitenciarios que hablan de una pena indeterminada. ¿Cuándo? No, yo no sé, cuando esté reformado. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una persona con... Digo, aquí no existe eso. Estoy hablando que algunos sistemas penitenciarios lo plantean. Yo puedo tener una persona condenada a 30 años y a los 28 está peor. No ha aprovechado el tiempo y nada. Y puedo tener una gente condenado a 30 y a los 3 años está listo para volver al seno de la sociedad. En el caso nuestro lo que vemos es, por ejemplo, para una libertad condicional que tenga la mitad de la pena. Si es un permiso laboral, entonces que tenga un cuarto de la pena, o un tercio si la pena es hasta 5. Si es mayor de 5, un cuarto. Por consiguiente, una gente con 20 años a los 5 años puede conseguir un permiso laboral. Y eso es posible, eso es teórico. Bueno, yo tengo 150 y pico en permiso laboral, privados de libertad. Privadas y privados de libertad. Hasta ahora, ninguna novedad. Si fallan, se le revoca y él pierde esa segunda oportunidad que le hemos dado. Bien, seguimos en el terreno del juez de ejecución de la pena. Digo, evidentemente, en él estamos. Es una iniciativa filantrópica a fin de cuentas. La intervención de un árbitro judicial capaz de vigilar efectivamente el cumplimiento de las condenas, porque es un juez de ejecución de la pena. En ese sentido, luego de su nacimiento en Brasil, se muda de continente y pasa a Europa, específicamente a la República de Alemania, y ya para el año 1920 se está contemplando en la legislación de ese país. Llega a Italia, país donde gran cantidad de tratadistas del derecho procesal penal la abordan. Con el tiempo, la ejecución de la pena recorrió Europa, volviendo al continente americano, con la codificación modelo implementada en muchos países de América Latina, y relativamente reciente en el caso de la República Dominicana, con la ley 7602, que instituye el Código Procesal Penal y que entró en vigencia en el caso nuestro en septiembre del año 2004. Se dio una vacation ley de 2 años para que entrara en efectividad, Entonces, la ejecución de la pena en la República Dominicana, como hemos dicho, con la promulgación del Código Procesal Penal, se registra y consagra en el libro cuarto, ejecución, título 1, ejecución penal, capítulo 1, normas generales, y va desde los artículos 436 al 447. Fíjense que si ustedes observan, esto está organizado de manera lógica, porque si usted agarra, por ejemplo, las medidas de coerción, entonces las va a encontrar en el 222, claro, en el 226 donde están ya las 7 que se establecen, pero en el 222 comenzamos. Entonces luego tendremos 298, tendremos entonces la audiencia preliminar. Luego entramos en el 305, el juicio de fondo. Y entonces tenemos en el 4.2 en adelante, tenemos entonces los recursos. Y luego entonces tenemos también la casación como recurso. Y luego es que tenemos la ejecución de la pena. O sea que es la última fase del proceso penal. Quiere decir que el juez de ejecución de la pena solamente será competente cuando la decisión ya sea definitiva. Si es una decisión que todavía admite recursos, entonces no puede, el juez de ejecución no tiene competencia. Si le robamos al derecho civil y le tomamos prestado
el artículo 122 a la ley 834 del 15 de julio de 1978, hemos de decir que entonces una sentencia es definitiva cuando ya no admite recurso. Entonces, lo primero que yo voy a ver para ejecutar otra decisión es definitiva. ¿Y qué impacto tiene esto? Es sencillo. A mí me puede estar solicitando una libertad condicional un interno condenado a 10 años porque él tiene 5. Y yo vengo y lo otorgo y la Corte resulta que ordenó un nuevo juicio. ¿Cómo? Magistrado, ¿y usted le topó esa decisión? Usted tiene que saber que esa decisión no es definitiva, no está en su competencia. El 437 le dice al juez, mire, usted tiene competencia para decisiones que sean definitivas. Es decir, que el carácter firme de la decisión, el carácter ejecutorio de la decisión, es el boleto de invitación al juez de ejecución. Si no tiene eso, no me le tope. Por ejemplo, magistrado, mire, mi abuela es de Samaná y yo estoy aquí en el 15 de Asua. Yo quiero que usted me traslade allá. Lo primero que yo voy a decir, ¿es definitiva la decisión? No, magistrado, él está en la corte. Digo, mire, no puedo hacer nada. ¿Es definitiva? Pues vamos a verlo, déjeme ver. Sentencia de fondo, lo condenó a 20 años, muy bien. La de la Corte rechazó el recurso y en consecuencia ratificó la sentencia de primer grado. ¿Fue a la Suprema? Sí, aquí está inadmisible, digo, es definitivo. Ahora, no fue a la Suprema, dame la certificación de no casación que me emitirá la Corte. No se recurrió en apelación, dame la certificación de no apelación que emitirá el Tribunal de Fondo, porque el recurso se interpone allí en el tribunal donde se emitió, para que éste remita. Por eso, si no se ha recurrido, quien va a dar la certificación de que no se ha recurrido es ese tribunal, porque es allá que hay que depositarlo. Bien, digamos que el juez del orden judicial que preside la jurisdicción especializada y que tiene como función principal garantizar al condenado o condenada por sentencia irrevocable el gozo de los derechos y garantías fundamentales. Vamos a seguir. Designación, la Suprema Corte de Justicia va a designar en cada departamento judicial un juez de ejecución de la pena. Si va a designar más de uno, entonces ella podrá hacerlo y decirle cuáles son sus competencias. Territorial, porque la competencia ya de atribución está en la ley y en el reglamento. Su competencia territorial. Por ejemplo, en el caso mío, vamos a verlo ahorita, mis competencias son los centros de privación de libertad, Baní Hombres y Baní Mujeres, que es un CCR, Centro de Corrección y Rehabilitación. Baní Hombres es un CPL, un Centro de Privación de Libertad. Y entonces, fuera de Baní, me corresponde el 15 de Asua y el 19 de marzo. Aquí en Asua le llaman Asua Viejo porque fue primero que el otro. De manera que para yo dar una decisión de un interno, lo primero que tiene que estar en uno de esos centros, o lo segundo, lo primero es que sea definitivo. Porque si no es definitivo no tengo nada que hacer. Sin embargo, en mis visitas penitenciarias es posible que me encuentre con un joven que se me acerque, que aunque lo que tiene es una medida de coerción, ni siquiera ha sido condenado, por consiguiente está muy lejos de ser un interno definitivo ya condenado, pero por ese principio de humanización del que hablamos, ¿qué hago con él? Le digo, mire, a mí no me interesa su vida, yo no soy en su competencia. Esa es la forma. Así se dirige una persona que se presume tiene determinados niveles de preparación, de un buen manejo emocional. Creo que se nos fue el micrófono. Bien. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer con él? Lo escucho. Le doy una palmadita en el hombro, le digo, mire, lo que pasa es que yo no puedo disponer nada con usted por esto y por aquello, pero yo le deseo mucha suerte y trate, ya que está en prisión, trate de reflexionar y si fue usted que cometió el hecho, trate de dejar esa conducta atrás y yo le deseo la mejor de la suerte. Coño, el juez estuvo en Asua, pero me escuchó. Cosa distinta que yo le diga, mire, a mí no me interesa que usted me diga nada, usted no está en mi competencia. Tener cuidado con eso. Por eso cuando hablamos del principio de humanización, estamos claros en lo que estamos diciendo. Y mire, yo creo firmemente, profesor, que lo primero es legitimarse de lo que usted va a hablar. Porque si mi esposa vive una desgracia conmigo, soy un tipo violento, ¿qué es lo que yo voy a hablar de violencia contra la mujer? Usted no tiene calidad para hablar de eso. Usted podrá manejar técnicamente el tema, pero usted no está legitimado porque su esposa usted la golpea. ¿De qué usted me viene a hablar? Respétese. Sobre los símbolos patrios, porque usted no se para cuando están tocando el himno, a usted le importa un bledo que hicen o arríen la bandera. Entonces usted no puede hablar de símbolos patrios. Entonces tenemos que legitimarnos para poder hablar. Entonces si yo no hago eso en los centros donde voy, no tengo calidad para hablar del principio de humanización. Bien. Entonces, adelante. Miren, en el caso nuestro, como hemos dicho, tenemos 4 centros. Baní Hombres, Baní Mujeres. 15 de Asua, 19 de marzo. Vamos a darle.
Por ejemplo, sus atribuciones son competencias del juez de ejecución de la pena de conformidad con los artículos que van del 28, 836, 437 y 441 del Código Procesal Penal, garantizar a los condenados o condenadas el goce de los derechos fundamentales y de las garantías reconocidas por la Constitución, por las leyes, por los tratados internacionales, sobre todo los de Corte de Derechos Humanos, y por las leyes especiales como tenemos ahora. La Ley 224 del año 1984, 26 de junio, instituyó el régimen penitenciario, pero esa ley ha quedado derogada con la Ley 113-21, que regula el sistema penitenciario y correccional de la República Dominicana. Y esa ley eliminó la Dirección General de Prisiones y ahora le llama Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Es la misma figura en esencia, pero que tiene otro tratamiento. Bien, vamos a continuar. Principios rectores, principio de legalidad, sujeción de la ejecución de las penas y medidas de seguridad al respeto estricto de la Constitución, los tratados, leyes y el Código. ¿Qué es lo que es esto, señores? Es que ese principio de legalidad es el que va a permear, tiene que permear todo el proceso, porque si estamos fallando aquí, ya lo demás se cae por aquello del principio de la teoría del árbol envenenado. Si esto está mal, lo demás está mal. Por eso en su vida trate de estar bien, porque si usted está bien, lo demás está bien. Su esposa se lleva bien, sus hijos, él es un buen padre, su madre, él es un buen hijo, su hermano, él es un buen hermano. Entonces todo va caminando y todo fluye. Miren, no es lo mismo, por ejemplo, estando Gómez aquí, que ha estado en mi tribunal y que haya sentido de mí un trato frío y respetuoso. No estuviera aquí, yo se lo aseguro. No, yo lo siento, yo no voy. O yo puedo ir, pero no más. Está aquí, es un hermano. Eso no puede ser un discurso, porque si no se va a caer en la segunda. Desde que salgamos se va a saber que soy de la pose. Entonces tenemos que ser auténticos para que eso fluya, Principio de dignidad de la persona. Mire, la dignidad humana está concebida como el derecho a tener derecho. Es un principio cardinal que recoge el texto constitucional, tanto en el preámbulo de la Constitución como enunciado, pero también como principio. Entonces, tenemos que saber que esto tiene que prevalecer. Vamos a seguir con otros principios. Principio de no discriminación. Principio de sujeción especial del condenado. Vamos a seguir, porque yo me voy a parar cuando yo le aviso. Principio del debido proceso de ley. Principio de inmodificabilidad. Aquí hay que hacer una excepción. ¿Puede el juez de ejecución de la pena modificar la condena? Para nada. No tiene esa competencia. Lo que el juez de ejecución de la pena puede es modificar el modo de cumplimiento. ¿A cuánto lo condenaron a Juan de los Palotes? A 20 años. ¿Cuánto tiene él? 12 años. Ah, ya cumplió la mitad y me está solicitando una libertad condicional. Déjame ver. Ah, mira, vamos a darle una segunda oportunidad. Entonces yo voy a cambiarle su modo de cumplimiento, pero su condena es de 20. Por ejemplo, si él me solicitara y al salir, magistrado, yo quiero que usted me extinga la pena, digo, imposible. Usted cumple es 8 años después. Cuando usted cumpla, yo le extingo la pena si usted ha cumplido. De manera que eso es lo que podemos hacer, modificar el modo de cumplimiento. Entonces aquí llegamos, no, dele para atrás, o sea, para adelante, aquí, correcto. Aquí llegamos al principio que nos convoca en este día. Mira a ver si hay un chin de agua por ahí, Dios mío. Sí, no se preocupe que, como dicen por ahí, en el camino, ¿verdad? Se resuelve. Dios me está estrenando el rango, era teniente hasta estos días y entonces capitán recientemente. Muy bien. Bien, entonces, seguimos aquí. Principio de humanización. Ojalá que ustedes, que no todos van a ser juez, no tienen por qué serlo, porque cada cual juega su rol. Y si usted está claro en eso, tiene que saber que es un asunto de roles, de papeles, de funciones a desempeñar, a jugar en un momento dado. Porque si todos somos jueces, entonces ¿quién va a ser la docente que va a alfabetizar? El señor que va a hacer el carbón que se usa todavía en algunos sitios. ¿Quién será el mecánico? ¿Quién va a trapear? ¿Quién va a recoger el jardín?
Entonces, como todos tenemos roles distintos, su papel es respetar, juegue su rol y respete el rol de los demás. Si usted se cree el non plus ultra, el que está por encima del bien y del mal porque tenga en un momento dado un cargo, bueno, ese es su problema, pero es una visión muy pobre también, digo. Los cargos son pasajeros y lo que importa es la persona. Usted no ve gente que cuando termina la función nadie lo saluda porque era un arrogante cuando estaba en el cargo. Y como los cargos son pasajeros, manéjese, juegue su rol y no más. No hay que creerse que usted está por encima del bien y del mal porque usted no lo está. Ese es usted el que cree eso. Usted no está por encima del bien y del mal. Usted no es más importante que nadie. Usted lo que tiene es que desarrollar eso que le corresponde. Y sea bueno en eso. Entonces déjeme que el señor que barre, barra. No lo margine. Bajo esa concepción, ¿cómo es que yo puedo llegar a un lugar y saludar a todo el mundo y dejar a la conserje? Revísese usted, no ella. Ella es posible que me haya incluso saludado buenos días y yo, marginándola, ni caso le he hecho. ¿Quién es el educado ahí? Yo porque soy el juez y ella no porque la conserje. No, usted me disculpa, magistrado, la educación está aquí. Entonces cuidado con eso. Bueno, lo dicen por ahí que si quiere saber quién es mundito, dale un mandito. Tener cuidado, ¿oyeron? Porque yo creo que hay dos momentos en la vida de las personas que son muy importantes. Y lo he dicho recientemente a unos amigos a propósito de un tema. Hay dos momentos en la vida de las personas que tenemos que manejar. Cuando estamos en baja, para no quedarnos ahí y seguir adelante. Pero cuando estamos en las altas, manejarnos con humildad para no bajar de bruces. Sereno, tranquilo, porque es que usted no sabe. Yo recuerdo estando en Vicente Noble, que cuando yo llegué al sector donde me iba a quedar, le dije a los vecinos, óigame, yo podré ser todos los jueces que usted quiera, ahora aquí yo soy un vecino, y punto, y cuente conmigo. Y si hay que llevar a un muchacho a las 9, a las 3 de la mañana a Barahona, llámeme, que mi vehículo está ahí. Bueno, pues un día resulta que una de las gomas estaba ponchada, o pinchada, como decimos. Y cuando yo intenté arreglarla, casi me insultan. No, magistrado, ¿cómo va a ser? Vaya, lístese. Nosotros le arreglamos eso. Eso no es al juez, eso se gana. Porque si ese juez es un arrogante que no saluda a nadie, lo que van a decir, lástima que no fueron las 4. Hay que ganarse el extra en la gente. Mire, yo tengo amigos que se parten en 4 por mí, pero ellos saben que yo me parto en 8 por ellos. Usted va a cultivar a fin de cuentas lo que siembra. Olvídese que no es verdad que auyama da calabazo. Es auyama que va a dar. Entonces, no nos perdamos en eso. Mire, entonces, déjenmelo ahí, está bien. No hacer, bueno, mire, lo que implica este principio de humanización en la ejecución de la pena, que la aplicación del principio de individualidad de las penas, cada cosa particular, cada interno tiene una configuración diferente, un entorno distinto. Desaparición de castigos corporales, no hacer la ejecución más penosa de lo que es por sí la condición de condenado o condenada, no pudiéndose aplicar mayores restricciones que las que expresamente dispone la sentencia irrevocable y la ley. No se puede pasar de ahí. Para la optimización y la eficiencia del tratamiento correccional aplicado a las personas privadas de libertad, es imprescindible la coordinación de los distintos actores del sistema de justicia, así como de las instituciones que intervienen en la planificación y ejecución de las políticas públicas diseñadas a tales fines. Así lo recoge una de las partes considerativas de la Ley 113-21. Yo creo que sí, creo que tiene que haber una coordinación de actores. Por ejemplo, yo soy juez, pero ¿quién estuvo coordinando este acto? Moquete. Y yo estaba en Baní, donde vivo. Yo soy de Ocoa, pero vivo en Baní y ejerzo mis funciones allá. Pero Moquete ha estado botando el forro aquí, haciendo diligencias. Y Moquete a su vez se nuclea con otro. Por ejemplo, yo venía en la guagua y puse 90.7. Y ahí estoy escuchando a Lino John diciendo, el magistrado José Manuel Arias estará aquí. Eso vale demasiado. No lo reduzcan a un número. Aquí pueden haber 4 veces menos de las personas que hay aquí. Yo no tengo que ver con el número. A mí me interesa que ustedes estén. Y la presencia de usted entonces es muy importante para mí. Un sábado, usted puede estar durmiendo, puede estar en otras actividades y ha venido aquí. Ah, ya yo estaba en la universidad, sí, pero ha venido a la actividad. Entonces eso no tiene precio para mí. Si aquí, bueno, hay demasiado, vamos a decir. Si aquí solamente hubieran 5 personas, ¿usted piensa que yo me voy a retirar y no doy mi actividad igualita? Porque esas personas que vinieron tienen el mismo valor que usted y que yo. Entonces yo tengo que respetarlo a ellos. Bien, no nos perdamos en eso nunca. Miren, no creo, ya algunas reflexiones que yo me doy
la libertad de hacer como juez de ejecución. Esto no está escrito en ningún lado, sino que son mis convencimientos sobre algunos aspectos. Yo creo firmemente que no puede ser buen juez de... Yo no estoy diciendo con esto que yo lo sea. Lo que yo digo es que si no lo es, incluyéndome a mí, no es verdad que es un buen juez de ejecución. No puede ser buen juez de ejecución de la pena aquel que no esté en sintonía real con el principio de humanización. Miren, si yo no tengo ese principio de humanización, no puedo tener a Agripino Núñez Valenzuela, un interno que estando en el 15 de Azua, se me está pudriendo vivo. No ve prácticamente y está condenado a 30. Tiene 21 años de prisión. Los querellantes se oponen, pero yo como juez le estoy dando la oportunidad de que vaya a su casa. Y allá está, tiene como 8 meses, me hacen un reporte a ver cómo va, y ahí sigue Agripino. ¿Qué va a hacer en la cárcel ya? 21 años. Made es un señor que estaba en Baní, pudriéndose, y me dijo: magistrado, a sinceridad, a mí me gustaría morirme. Le iban a dar diálisis y no lo resiste, no puede, listo los riñones, listo. Los querellantes se oponen, estaba condenado a 30 años, es verdad, cometió un acto muy feo, sí, y tiene que pagar las consecuencias de sus actos, y estaba pagándolo, pero mire, está en una situación ya, en una silla de ruedas, con sonda y un mal olor, él mismo que dice: yo no puedo estar vivo, yo quiero morirme, magistrado. Pues mire, se conoció lo que se llama un cumplimiento especial de la pena, y él solicitó que se le diera esa facilidad, y nosotros lo hemos hecho. Él se fue a su casa. Procedía tanto que a los 14 días murió. Allá estuvo su viuda y sus hijos, y fueron a decirme: magistrado, nosotros queremos decirle algo, por favor. La secretaria me dice y yo salgo: sí, a su orden, ¿en qué? No sé de quién se trata. Miren, nosotros somos los familiares de Made, y aunque él murió, nosotros queremos agradecerle y decirle que usted no sabe cómo valoramos lo que usted hizo, porque si bien él murió, tuvo la oportunidad de los últimos 14 o 15 días de su vida morir con algo de dignidad, morir limpio y rodeado de su gente, y eso no tenemos con qué pagarlo. De manera que si ese juez no está identificado con ese principio de humanización, que deje esto, no puede estar en ejecución de la pena. Mire, no creo, bueno, decíamos aquí que no está permitido cosificar a la población penitenciaria, pues se trata de seres humanos y eso no puede perderse de vista jamás, son seres humanos. Bien, además yo le voy a decir algo, y ojo con esto, que pueda que ustedes estén siendo presa de eso. La gente no cree en ninguna de estas salidas hasta que no es su hijo que está preso. Yo no creo en la libertad condicional y yo no creo en nada de eso. ¡Pam! El hijo se vio en un problema, quizás sin cometer el hecho, pero está preso y fue condenado a 5 años. Él quiere que a los 2 años y medio ese juez de ejecución tenga esa humanidad para que le dé la libertad condicional. Ahora, si eres la víctima, no, eso no existe. Yo no creo en eso, es que pague lo que hizo. Quiere decir que el juez de ejecución de la pena tiene que estar bien amueblado, porque si se va a llevar de los que digan los querellantes solamente, no va a otorgar un beneficio judicial nunca. Por lo regular se van a oponer y es hasta entendible que se opongan. Fue su víctima, pero nosotros creemos en una segunda oportunidad. Si no creemos en eso, renunciamos al cargo, no podemos estar ahí. Entonces yo digo: mándeme a un tribunal colegiado para yo decir 30 años, 20, a cumplirlo en el 15 de Azua y terminé. Pero si va a ser juez de ejecución de la pena, si no tiene estas prendas, usted no puede estar en la jurisdicción, no puede estar, no debe estar. Tiene que haber una labor de acompañamiento, ya lo hemos dicho, de supervisión, no por casualidad. Bueno, mire, tomando en cuenta las llamadas teorías rehabilitación, resocialización y reeducación, y también el principio de humanización. No por casualidad, sino por causalidad. Se establecen las visitas carcelarias de manera reglamentaria para el juez de ejecución de la pena. Por ejemplo, ok, ahorita veremos unas imágenes, pensé que salían ahora. Debe dicho funcionario judicial tener la suficiente resiedumbre para jugar su rol, asumir sus responsabilidades, ejercer sus competencias y cumplir con sus atribuciones, más allá de miedos, morbos e incomprensiones. Debe estar consciente siempre de que su rol consiste en garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad por decisión firme. Ahora, para que no se me confundan,
no es que esto es automático. El interno tiene que ganárselo. Es un interno que, por ejemplo, en el tiempo que tiene en prisión, ¿qué tiempo usted tiene en prisión? Yo fui condenado a 20 y tengo 12 años. ¿Qué usted ha hecho en prisión? Mi conducta intachable, número 1, se ha portado bien. Tengo 50 cursos. Oh, he salido a 3 competencias de ajedrez, de voleibol, de tal cosa. Nunca he intentado fugarme. Oh, pero qué bien. Mire, yo tengo un buen garante. Oh, pero qué bien. Mire, yo admito que fallé y quiero que los querellantes me den una segunda oportunidad junto a usted. Entonces, un interno que tiene un perfil que uno puede decir, mira, vamos a darle una oportunidad. Pero en contrapartida tengo un interno condenado a 20. ¿Cuánto usted tiene? 12, 13 años. ¿Ha hecho algún curso? No. Déjeme ver la conducta. Se intentó fugar en el 2008. Hirió a un agente BTP en el 13. Casi mata a un compañero en el 16. No ha hecho un curso jamás porque es que el juez de ejecución lo va a beneficiar. Ese señor no está en condiciones de volver al seno de la sociedad. Entonces, yo creo, hey, dígame a ver, Praede. Vengo del cementerio de enterrar a un pariente, pero no podía dejar de venir. Se lo agradezco en el alma. Doctor Praede Olivero, un gran amigo. Sí. Entonces, resulta que si no hay esa identificación del juez de ejecución de la pena, entonces no tiene nada que buscar ahí en la jurisdicción. Vamos a seguir. Mire, en el ejercicio pleno, además decirle que Praede no es cualquier abogado dentro del sistema, sino que Praede ha hecho y hace en la actualidad importantes aportes a todo este proceso del sistema penitenciario, de la mano de un gran ocoeño, Roberto Santana, y de otros, hacen una labor muy importante. Gracias por estar aquí, Praede, significa mucho su presencia también aquí. Mire, en el ejercicio pleno de sus atribuciones y competencias, debe en todo momento poner de manifiesto la empatía, extremándola cuando se trate de situaciones de salud, enfermedad, vejez o condición especial, como lo pauta el 342 y el 443 del Código Procesal Penal. Vamos a ver qué es lo que dice. Está un poquito borroso porque yo lo quise capturar, porque cuando voy a citar un texto no invento copiándolo yo, lo pongo como está ahí para que no haya nada que interpretar. ¿Qué dice el artículo 342? Condiciones especiales de cumplimiento de la pena. Al momento de fijar la pena, el tribunal debe tomar en consideración las condiciones particulares del imputado que hagan recomendable un régimen especial de cumplimiento de la pena en los casos siguientes. Ojo, ahí no se está refiriendo al juez de ejecución de la pena todavía. Se está refiriendo al tribunal de fondo y le está diciendo, mire, a la hora de imponer una pena, usted debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, para un régimen especial, si es el caso, que haya sobrepasado los 70 años de edad. Número 1. No tiene que ser toda, una de esas. Tiene más de 70 años, se pudiera tomar en cuenta a la hora de imponer la pena. Cuando padezca una enfermedad terminal o un estado de demencia sobreviniente con posterioridad a la comisión de la infracción, sigue hablándole al juez del fondo cuando va a condenar. Cuando la imputada se encuentre en estado de embarazo o de lactancia, esté dando el seno, y cuando cuando exista adicción a las drogas y al alcohol. Pero cuidado, adicción de esta gente que ya ni siquiera sabe cómo se llama. No es porque yo digo, porque si es así, la conclusión fuera sencillo. Yo voy a consumir droga, dirá él, doy positivo y a mí hay que soltarme. Entonces vamos a promover eso y no puede ser. No, es esta gente que ya ni saben quién es su mamá. Y entonces lo que la ley dice no es que lo va a soltar, sino que va a un centro de desintoxicación a ver qué logramos con él. Y si es una enfermedad mental, entonces llevarlo a un psiquiátrico, porque si lo mandas a la calle está poniendo en peligro. ¿Qué problemas tenemos ahí, Praede? Que no tenemos esos centros especializados como uno quisiera para ponerlos ahí. Porque ese señor no busca nada en la cárcel, sino en ese centro psiquiátrico, porque este señor está... Bueno, yo tenía un interno ahí que acababa con el fiscal, se reía de él y de todos nosotros. Está fuera de sus cabales. Pero evidentemente estamos en un país donde, como también dijera un gran ocoeño, Viriato Ascensión, están los que falsificaron la firma de Dios. Y hay actores naturales. Te puede estar dejando pasar un tipo que se está cayendo a pedazos o que está loco y es más cuerdo que usted 3 veces. Yo recuerdo un señor que iba allá a solicitar un cumplimiento especial de la pena, Praede, y lo llevaban
en litera casi. Pero yo me ponía en la segunda planta cuando terminaban las audiencias y ahí lo veía derechito el señor. Digo, pero antes mi magistrado que no puedo caminar. Entonces fácilmente yo me dejo sorprender. Entonces hay que ver bien. Hay que certificar eso bien. Entonces yo digo, si su estado de salud no es ese, no soy yo que voy a hablar mentira. Está hablando mentira el INASIF, que es el que me va a acreditar. El juez ya no es perito de peritos, cede ante los conocimientos científicos. Si hay un tema médico, magistrado, espérese, salga de ahí, que vengan los especialistas. Bien, entonces, en estos casos el tribunal puede considerar el cumplimiento, ¿verdad?, de un régimen especial. Pero vamos a ver qué dice entonces el 443. Todavía el 443 se sigue refiriendo al juez de fondo, condiciones especiales de ejecución, en los casos en que la sentencia incluye, yo pienso que debe ser incluya, pero como está en el texto, incluye un régimen especial de cumplimiento de la pena. Bueno, aquí ya entra el juez. El juez de ejecución vela porque se cumpla satisfactoriamente. Cuando ahí le habla el juez de ejecución es para que se cumpla satisfactoriamente allá en el centro, pero le está diciendo, mire magistrado, el régimen previsto en la sentencia se puede modificar si sobreviene uno de los casos indicados en el artículo 342. ¿Cuáles fueron? Bueno, 70 años de edad, una enfermedad en su fase terminal, problema de adicción a las drogas, al alcohol y que sea una madre lactante. Si esas condiciones existen, entonces podríamos modificar, pero como le digo, con toda la cautela posible, porque puede terminar enredado en las patas de los caballos. Entonces mucho cuidado, porque hay personas que no necesariamente son santicos, pero usted los ve y dice, no, pero esto da hasta pena. Pero cuando usted lo escucha dice, ¿cómo? ¿Y ese es? A veces yo hago visitas, no le puedo decir sorpresa porque tiene una connotación política, pero visitas sin avisar. Y de repente estoy reunido con el director aquí y estoy escuchando a tal interno diciendo improperio. Digo, pero este es un señor muy educado cuando va a mi tribunal. Sí, pero en mi tribunal. ¿A dónde él está yendo cuando va a donde mí? Ante el juez que le puede dar esa segunda oportunidad. Y aunque él sea una fiera, se va a presentar como un corderillo, porque a mí me interesa tocarle la fibra a ese juez para que me dé la oportunidad. Por eso el juez de ejecución tiene que ser una persona humana, pero tiene que ser un juez que tenga los pies puestos sobre la tierra y que no se deje meter gato por liebre. Yo creo a sinceridad, y lo he dicho en innúmeras ocasiones, que el juez de ejecución de la pena, y voy a repetirlo porque sé que estamos grabando aquí y que se oirá y se verá en otros lados, yo creo firmemente que el juez de ejecución de la pena tiene que convertirse en el sedazo, si no perfecto, por lo menos más apropiado posible, para que quien no deba estar se vaya y quien no se deba ir se quede. De tal manera que cuando pongamos en libertad a una persona, sea una persona que realmente no va a ser un peligro para la sociedad. Evidentemente eso no lo sabrá nadie, pero resulta que las mismas Naciones Unidas han establecido que el fin de la pena se cumple no cuando la persona condenada se adapta a vivir en prisión, sino cuando, regresando al seno de la sociedad, se integra a esta sin ser un peligro para la misma. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Darle una segunda oportunidad, pero miren, es una carga pesada. No todo el mundo está dispuesto a asumirla, porque al privado de libertad que yo le doy una segunda oportunidad, en tanto se porte bien, no pasa nada. Eso no le importa a sinceridad a mucha gente. Me satisface a mí como juez que la decisión que le di, él la está aprovechando. Pero si él se porta bien, si se gradúa, si hace tantos cursos, eso no vende, ahí no hay morbo. Ahora, cuando él falla, ahí es que entonces entra la figura del juez. Y ahí dicen, estaba en bandido. No, eso fue que compraron al juez. Esa decisión seguro que le dieron tanto al juez. Y entonces vienen a descalabrarte. Quiere decir que cuando le damos una decisión a un interno y se lo decimos, digo, mire, sobre sus hombros va mi imagen como juez. Pórtese bien para que no haya nada que buscar. Buenas, bienvenida. Entonces, bienvenido. Entonces, es una carga que no todo el mundo está dispuesto a cargar. Yo la asumo con todas las consecuencias, porque ese es mi rol. Y si estamos hablando que el rol de ese juez es garantizar los derechos fundamentales de los privados de libertad, bueno, uno de esos derechos que él tiene es solicitar un beneficio judicial. Y en tanto, si yo se lo otorgo, es que yo soy el competente para otorgárselo. Si te vas a llenar de miedo, que si va y falla, bueno, pues muy sencillo, no otorgues nada y vete tranquilo a tu casa. Ahora, yo no puedo estar tranquilo sabiendo que no estoy jugando mi rol.
Por consiguiente, yo otorgo muchísimos beneficios judiciales y otros se rechazan. Ahora, al interno que le damos una decisión judicial, interno o interna, tiene que ser un interno que a ese momento es una estrella como interno. Aunque se dañe, para decirlo así, saliendo del tribunal, pero que cuando yo lo vi y vi su recorrido, es una superestrella. Por eso, doctor Praede, que está tan ligado a esto, le hemos dicho a la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, para este tema, por ejemplo, de los permisos laborales, hey, no me traiga solamente el acta de la comisión, tráeme la certificación de conducta para yo tener un recuento de lo que ha sido la vida del interno durante el tiempo que ha estado guardando prisión. Porque pueda que él fue una fiera en 8 años en la Victoria, pero tiene 6 meses en Baní y es un santico, porque él sabe que va a solicitar un beneficio. Entonces tráeme todo para yo no errar. Vamos a seguir porque estamos ya en la parte final. Adelante. Miren, las personas detenidas o encarceladas no dejan por ello de ser seres humanos. Por más terrible que sea el delito por el que han sido acusadas o sentenciadas, los tribunales, cuando los ordenaron que fuesen privados de su libertad, pero no de su condición humana. Seguimos. Hay que tener presente que el personal penitenciario no debe olvidar bajo ninguna circunstancia que los reclusos son seres humanos que deben resistirse continuamente a la tentación de considerarlos más un número que una persona. El maltrato de los reclusos siempre es ilegal. Resulta de mucha importancia administrar las prisiones dentro de un contexto ético. El elemento fundamental de la gestión penitenciaria es la gestión de seres humanos, tanto del personal como de reclusos. Y siempre hay que preguntarse entonces, ¿es correcto lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos mejorar? En ese sentido, si extrapolamos todo esto al escenario judicial propiamente y de manera especial al Tribunal de Ejecución de la Pena, debe quedar claro, entre otros aspectos, que resulta de capital importancia que en todo momento promovamos la rehabilitación de la población penitenciaria. Y esto no puede ser posible sin el respeto a los derechos humanos que le asisten a la misma. Adelante, joven. Posibilitar que ese proceso de rehabilitación se dé en toda su dimensión es una manera efectiva de respetar los derechos humanos. No es posible hablar de rehabilitación de la población penitenciaria sin el acatamiento estricto de sus derechos humanos, lo que empieza y debe empezar por reconocerlos como tales, como seres humanos, no como cosas. Un trato digno de parte de todos los actores que intervienen siempre va a ser importante. Algunas experiencias de nosotros en el tribunal, resumidamente, 2 o 3 minutos, digamos. Bueno, mire, ese tribunal se instituyó en abril del 2018, y quiero decir no el tribunal, sino la segunda sala del Tribunal de Ejecución de la Pena, del Departamento Judicial de San Cristóbal. Algunas experiencias, luego de todo esto, yo pienso sinceramente que pueden ser que es de suma importancia que los tribunales de ejecución de la pena jueguen su rol, teniendo como norte siempre la garantía de los derechos fundamentales que le asisten a las personas privadas de libertad. Que los tribunales de ejecución de la pena, que son departamentales, deben ser tribunales distritales, porque si son del departamento no hay un acceso directo a la justicia. Fíjense cómo yo, estando en Baní, me corresponde a Asua. Yo no busco nada en ese sentido. Lo ideal es que en Asua haya un juez de ejecución en el distrito. Y, no que sea, y eso porque hay una segunda sala que se asentó en Peravia, pero era un solo para todo el departamento. Pasa que justamente la Suprema, viendo que eran demasiados centros, que le tocaban a Najayo, esa Banatoro, a ese juez, Baní, Asua, dijeron, vamos a crear una segunda sala, asiéntamela en Peravia, y que le toque entonces lo que tiene que ver con Baní, hombre, Baní mujeres, el 15 y el 19. Pero yo propongo hoy día, porque en Asua haya un juez de ejecución de la pena, y me refiero no a Asua, sino a cada distrito judicial. Ahora bien, si yo andara haciendo diabluras en la jurisdicción, entonces yo no podría promover esto, porque entonces yo lo que estaría promoviendo es que me den a mí a Barahona también, y que me den Pedernales, para yo tener mayor control, y entonces hacer de ahí mi agosto en cualquier mes del año. Pero como lo que estamos administrando justicia, yo le digo, oye, yo no tengo ningún problema, a Asua, asiéntame un juez allá en Asua y dejar de venir aquí para que tenga más contacto y sea más fluido el proceso. Y que quien solicite una libertad condicional no tenga que esperar 3 o 4 meses por el cúmulo, a veces hay que fijarla muy lejos, que lo haga a la semana. Pienso que eso sería correcto, que sean distritales.
Yo no sé si... Dele para otra vez, creo que me volé esta. Finalmente, que la población penitenciaria debe tener un juez de ejecución, debe tener en el juez de ejecución de la pena un aliado, pero no un cómplice. Bien, a un aliado, pero no un cómplice. Que el referido funcionario judicial no puede tener un rol contemplativo, viendo que todo está mal y él no dice nada. No, tiene que incidir. Y de hecho así le dice la ley. Usted puede ver y puede remitir oficio lo que usted crea que puede modificarse. Que no puede ser un juez de ejecución de la pena sin un alto grado de sensibilidad, entre otras condiciones. Que si se actúa dentro de las atribuciones no hay nada que temer, son sus atribuciones y punto. Juegue su rol. Que si no cree en la reinserción social de las personas privadas de libertad y si verá en estos monstruos incorregibles y no a personas con derecho a una segunda oportunidad, no debe estar en la jurisdicción. Ese poder que se le da es para precisamente ponerlo al servicio de la administración de justicia. Yo creo firmemente que, y no porque yo lo ejerza ahora, porque entonces sería una valoración muy pobre si lo voy a individualizar. No, yo creo que el juez de ejecución de la pena es el juez, y yo sé que estoy hablando para la Cámara. Yo estoy convencido que el juez de ejecución de la pena es el juez que tiene más poder en la jurisdicción. ¿Por qué? Aquí en Barahona condenan a una persona a 30, el tribunal colegiado. Esa persona lo más que puede hacer es ir a la corte para que la corte revise su caso. Ya ese tribunal colegiado de Barahona no le puede poner la mano en nada. Digamos que esos jueces no le pueden poner la mano a esa decisión. Porque si la corte ordena un nuevo juicio, para ese nuevo juicio no pueden estar los jueces que tuvieron en el primer juicio. Por consiguiente, ese juez salió de ahí. Pero la corte ratificó la decisión, rechazó el recurso. La otra persona va a la Suprema. La Suprema ordena un nuevo juicio para la valoración de las pruebas. Ya no pueden ser los mismos miembros de la Corte. Esos jueces de la Corte, desde que decidieron, están fuera. Entonces la Suprema ya convirtió en definitiva la decisión. Nadie le topa eso. ¿Quién le topa? Juez de ejecución de la pena. Que puede decir, es a 30 años. No, pero él tiene una enfermedad terminal. Y aunque él tiene 2 años en prisión, yo lo voy a mandar a su casa en un régimen especial. Tiene 5 de 20, yo le estoy dando un permiso laboral. Tiene 10 de 20, 15 de 30, le estoy otorgando un cumplimiento especial de una libertad condicional. Por consiguiente, ese juez que no puede modificar, como hemos dicho, la cuantía, pero sí puede modificar el modo de cumplimiento, entonces ese juez tiene bastante poder en la jurisdicción penal, pero ese poder no es para creerse que está por encima del bien y del mal, sino todo lo contrario, que tiene una mayor responsabilidad, porque de él se espera el mejor rol posible. Por consiguiente, el Poder Judicial dominicano debe tener en cada jurisdicción, pero si lo llevamos al juez de ejecución de la pena, tiene que tener allí. Y si yo no estoy en ese perfil, ellos deben revisar y sacarme de ahí. Pero el juez de ejecución de la pena tiene que ser un juez bien dotado, ecuánime, maduro, con identidad, sin miedo a tomar una decisión, pero con cautela para no pecar de ingenuo, y que sea un juez comprometido con ese proceso de reinserción social. Si no, no busca nada, reitero, en la jurisdicción. Finalmente, señores, decir que sin que haya la más mínima intromisión en el campo de las competencias de los diferentes actores del proceso, del sistema, es importante que haya una comunicación permanente para que todo fluya y se pueda ver la situación. ¿Cómo le va, hermano mío? Bien. ¿Cómo le va? Por lo que vi en la foto, usted es Lino John. Sí, señor. Un placer inmenso. Igual, man. Le agradezco sus comentarios. Sepa que lo valoro en grado superlativo. Gracias. Un gran abrazo, hermano mío. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, ya de hecho, díganme, háganme quedar mal si no es el caso. Yo lo he mencionado, sí o no, a Lino John. Sí. Ah, bueno. No fue porque llegó ahora. Bien. Entonces, esa comunicación es muy importante que se dé. Vamos a seguir. Mire, decenas de visitas penitenciarias o carcelarias a los diferentes centros nos ayudan. Miren, aquí estoy. Esta es una muchacha a la que, condenada a 30 y con 19 en prisión, le estamos dando una libertad condicional. Cuando lo anunciamos en un acto en el CCR, se fue de bruces, feliz. ¿Quién es ella? Una conducta intachable, muchísimos cursos, pero muchísimos. Y hoy está en el seno de la sociedad, hace como 6 meses que salió, o menos. No ha pasado nada, la tenemos integrada a la sociedad. Aquí estoy en el 19 de marzo, eso fue en la semana de arriba. Aquí estoy en Baní y aquí estoy en el 15 de Asua, escuchando a la población penitenciaria.
Entonces, como principio de humanización, y con esto, esta y otra lámina terminamos, ¿qué queremos nosotros decir sobre el principio de humanización? Bueno, como se integran algunos amigos que no estaban al principio, ratifico y digo que si ese juez no está identificado con ese principio de humanización, bueno, podrá estar en cualquier jurisdicción, pero no en ejecución de la pena. Porque tiene que ser un juez sensible, identificado con la población penitenciaria de cara a sus derechos que le asisten como persona. Buenas, bienvenidos. Entonces, en lo que respecta al principio de humanización, queda en evidencia, en el caso nuestro, con el otorgamiento, Lino John, de varias decisiones sobre cumplimiento especial de la pena. En este caso tenemos al señor José del Carmen Mella Betances, que tiene 75 años de edad y fue condenado a 30. ¿Qué nos dice la ley? Artículo 342, como hemos visto, numeral 1, 70 años de edad. Él tiene 75. Él califica para un cumplimiento especial de la pena. Está condenado a 30, tiene 17. Él también puede calificar para una libertad condicional porque tiene la mitad, pero él se fue por un cumplimiento especial de la pena y ahí también él está caracterizado. Pues mire, él está, ahí está en su cama, está en Juan Adrián. Yo le puse una figurita aquí para no exponer su rostro, pero ahí está. Vamos a pasar a otro que tenemos ahí, que se fue recientemente. Mire, este señor, lo primero que me dice que eres un profeta y que no reconoce como su hija, a la que está ahí, que es su garante. Tiene problemas ya psicológicos, para decir así, quizás en una etapa ya superior. Y ese señor salió recientemente, está con su hija, él está condenado y salió. Cuando estamos viendo ahí 342 numeral 1, es por la edad que ha salido. Hoy está en su casa recibiendo atenciones de su familia. Entonces, señores, yo les decía a ustedes, y con esto concluyo, que de cada uno de nosotros depende cómo es que vamos a afrontar los caminos de la vida. ¿Cuál es la visión que vamos a tener? Porque hay muchos que vivimos todos los días quejándonos de lo que no tenemos y olvidamos dar gracias a Dios por lo que ya tenemos. Y solamente, ustedes saben la gente que murió aquí en la pandemia, y digo aquí, imagínense en el mundo, usted no está en ese grupo. ¿Sabe la gente que muere aquí cada año, cada día, cada semana, cada mes en los accidentes de tránsito? Dios nos libre, usted no ha estado ahí. Es motivo más que suficiente para agradecer a Dios. ¿Sabe la gente que hoy se bate entre la vida y la muerte en la cama de un hospital cualquiera de nuestro país? Y usted está aquí. Analícelo y vea. Y cuando llegue a su casa, si no ha sido el caso, pídale perdón a Dios, porque usted no puede vivir quejándose. Tiene que darle gracias a Dios por lo que tiene, por el don de la vida. Y con eso ya es suficiente. De ahí para adelante, lo que Dios me dé, bienvenido. Pero si yo nunca le he pedido a Dios nada material. Mire, yo puedo decir, como dice un amigo periodista, que yo necesito poco y lo poco que tengo lo necesito poco. Porque, por ejemplo, yo que soy de Ocoa, un pueblo que le gustan sus patronales, bueno, hay una persona de esa que va a necesitar para las patronales 100,000 pesos, porque él necesita par de whisky, para par de días, para allantar. Entonces yo lo hago con un pedazo de pizza. Entonces él necesita 100,000 y yo con 500 pesos me sobra la mitad, porque yo no ando en eso. Entonces depende de lo que tú quieras en la vida y lo que tú eres. Entonces, esa actitud es la que nos va a llevar a, como dijera aquel pensador, a ver una oportunidad en cada calamidad, si eres optimista. Porque el pesimista lo que ves es una calamidad en cada oportunidad y va perdiendo oportunidades. Y perdiendo oportunidades porque lo ve como calamidades. Entonces, el referente siempre será el gran Nelson Mandela, que después de 27 años, ya reitero, en prisión por asuntos políticos, no por diablura. Por no firmar un documento. Por no firmar un documento, agrega el profe. Sí, opuesto a apartheid. No. Sin embargo, salió de ahí a ser presidente de Sudáfrica. Y es un referente, reitero, universal. Entonces de nosotros depende cómo veamos. Y yo quiero que esta conferencia que ahora termina, sobre el rol del juez de ejecución de la pena, de cara al principio de humanización, si en algo cala en ustedes este tipo de apreciaciones, y si salimos de aquí siendo más humanos de lo que pudimos entrar, con un mejor trato, entonces ha valido la pena. Porque decía Lino que de qué nos sirve a nosotros
títulos universitarios, 2 maestrías, tantas distinciones, y en contrapartida, tu madre no puede contar contigo, eres un ogro con ella. Tus tías te aborrecen porque eres una mala persona con ella. Los vecinos no quieren saber de ti porque eres un arrogante. ¿De qué sirven esos títulos? ¿De qué sirve el éxito si no es para compartirlo? No tiene sentido. Entonces, reitero, ya para los que llegaron ahora, algo que dije ahorita, hasta estratégicamente, has de conducirte con la mayor humildad posible que puedas, porque si al subir voy humillando a todo el que me quedó atrás, cuando me toque bajar, esos que me podrían socorrer se quitarán, que se dé duro. Pero si he dejado un buen colchón, si la gente disfruta mi éxito porque lo comparto con él, no porque se lo restrego, no me dejará caer, porque al tambalearme me dirá, no, quédese ahí, lo estamos agarrando aquí. Entonces, cuidado con lo que sembramos, porque eso vamos a cosechar. Señores, sobre la conferencia lo vamos a dejar hasta ahí, porque haremos una parte para lo que es el acto de puesta en circulación de cómplices de una historia. Primero recuerdo esta retrospectiva al pasado. Un libro de filosofía que leía y estaba la palabra autenticidad. Y me la definía refiriéndome a un hombre, aquel que es capaz de pensar una cosa, de hablar de esa cosa y de realizar esa cosa. Es decir, cuando esos 3 factores se juntan, había autenticidad. Los jueces, en sentido general, en República Dominicana, tienen una mala convicción, y es que el juez no puede hablar con el abogado. Y se lo decían así en los pasillos. El juez no puede hablar con el abogado. Sin embargo, como amigo de muchos jueces, veía como esta que era Procuradora General de la República, Miriam, que la conocí cuando era juez de primera instancia, todos los abogados la abrazábamos, viejo, joven, le echábamos el brazo en la escalera porque estaba en la 3ª planta. Yo he ido con una juez ahora del Tribunal Constitucional, Alba Vila, hasta bañarme a Bahía de las Águilas. Y yo creo que en las relaciones del ser humano no es que está el ser serio, el ser honesto o el ser delincuente. Yo creo que es en otra cosa. Decía un filósofo que el hombre no es completo porque es un ser humano, pero sí hoy me he dado cuenta que lo más que llega a un ser humano, lo más que llega a un hombre es a ser un ser humano, porque el ser humano es lo más completo que hay en la tierra, y usted es un ser humano. Muchas gracias. Y me pregunto, como juez de la ejecución de la pena, no sé si es por los periódicos, fulano tenía 30 años en la cárcel, fulano fue condenado a 5 y tiene 20, no sé si es cosa de los periódicos. Okay. Es decir, eso no le quita la brillantez que usted ha mostrado aquí, pero quisiera... y son realidades. Sí. Que se pueden dar. Ya para terminar, que son varias preguntas, sí. No conozco, ahora mismo no sé, cuándo una sentencia penal es definitiva. Okay. Porque hay un recurso que siempre está abierto, que es el de revisión. Sí. Okay. Bueno, muy bien. Sí. Muchas gracias, profe. Sí. Y muchas gracias por su valoración. Sí. En la primera parte, bueno, agradezco sus comentarios, ¿verdad? Su valoración. En la otra parte que usted señala que hay personas que, por ejemplo, condenado a 5 y tiene 10. Mire, yo pienso que eso puede darse. El primero, innegablemente que se ha dado y tenemos caso. Pero yo pienso que eso se puede dar más cuando no hay un seguimiento permanente del juez de ejecución de la pena, en coordinación con los directores de centro, que le den seguimiento a cada uno. ¿A cuánto es que está condenado Julito? ¿Cuándo fue y cuándo él cumple? Para darle seguimiento a eso. De tal manera que la misma Constitución dice que tan pronto cumplió, debe ser puesto en libertad. Entonces, en el caso nuestro, bueno, solamente tenemos un caso. Y es un caso que hay que verlo. Y de hecho, vamos a disponer, quizás no lo más correcto, pero lo vamos a hacer. En el caso nuestro, yo no conozco en mi jurisdicción. Y si hay, entonces debe llegar, porque hay que resolverlo. No conozco un solo que esté cumpliendo condena más allá de lo que ha sido condenado. No. Cumpliendo y un auto de libertad por pena cumplida. Eso en nosotros es automático.
porque sabemos que así como una gente entra, no se le puede retardar su salida. Si fue a 5 años y cumplió, mire, es que no puede haber cuento con esto. Entonces, en mi jurisdicción yo no tengo. Y como lo estoy diciendo en público, entonces si esos directores de centro tienen algún caso, que me lo hagan saber. Entonces tenemos un caso. No voy a mencionar el nombre por un tema ético, pero es un interno que él tiene problemas mentales. Para decirlo así, problemas psiquiátricos. Y a él se le impuso ni siquiera una condena, sino una medida de seguridad como inimputable por su condición de enajenado mental. Y ese muchacho lo condenaron a 5 años y está en Baní. Ya él cumplió los 5 años. Lo primero es que nunca debió estar en Baní, debió estar en un centro especializado, pero no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se lo entregamos a la familia? No, solamente quiere a su papá y dice que no. No, yo no me quedo con él. Entonces tenemos una situación, lo tenemos en Baní, ¿y a dónde lo enviamos? ¿A cuál centro? Se han hecho diligencias. ¿Qué hice yo como juez de ejecución? Dispuse que él sea escarcelado y que vaya a un centro especializado, porque no puede estar ahí ligado con los demás, porque es que pueden abusar de él en todos los aspectos que ustedes pueden imaginar. Entonces eso no debe ser. Como ya él cumplió los 5 años de su medida de seguridad, yo lo voy a poner en libertad el lunes. No lo hice ayer porque cuando me llegó la documentación ya era un poquito tarde, pero usted puede estar seguro. Sin embargo, yo estoy convencido que esa no es necesariamente la mejor salida. Porque si yo lo mando a la calle, él puede ser un peligro hasta para un niño. Y esa no es una buena salida. Yo debería mandarlo a un centro especializado. Pero ya en cuanto a la pena que le impusieron, a la medida de seguridad, quiero decir, ya él cumplió. Entonces, ¿qué voy a hacer yo antes de ponerlo en libertad? Él me dice que tiene, él más o menos habla, y yo fui allá el martes, y yo le dije, Marcos, no voy a decir el apellido, Marcos, tienes que irte ya. Sí, digo, acércate. ¿Y tu familia? Yo tengo unos familiares en Boca Canasta, pero no me visitan. Él tiene problemita en la boca, como que la tuerce. No me visitan. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ver si puedo ubicar a algún primo o a alguien que se haga cargo de él para que salga de la cárcel. Solamente tenemos ese caso, y en el caso mío ya dispuse lo que había que disponer oportunamente, que no se ejecutó por un tema ya práctico de ellos, pero en el caso mío no hay que yo conozca y no puede haber. Sí cumplió. Ahora, ¿qué resulta? Sí se puede dar que yo tenga una persona que lo condenaron en el Ceibo, lo trasladaron a Baní, y allá en el Ceibo se quedó toda su documentación. Y cuando uno le pregunta a él, ¿usted fue condenado a cuánto? Yo creo que a 5 o a 10, pero yo en realidad... Entonces, a veces, cuando buscamos la documentación, ya él cumplió hace 2 meses. Entonces, lo que hacemos es que lo ponemos en libertad, pero él no tenía. ¿Sabe qué también se da ahí? Que muchas veces los tribunales no están jugando el rol que tienen que jugar de cara al juez de ejecución de la pena, que le dice que tiene 72 horas para remitirle al juez de ejecución de la pena la sentencia certificada de que es definitiva. Mire, magistrado, esta es definitiva. Por eso ella no me va a notificar a mí como secretaria la sentencia condenatoria, sino cuando ya sea definitiva, porque si no es definitiva, ella lo que hace es que como le interpusieron un recurso, lo remite a la corte. Ahora, si no le interpusieron recurso, tiene que decirle al juez, mire, esta sentencia es definitiva y se la doy para que la ejecute. ¿Qué hace el juez de ejecución de la pena con eso? Lo que dice la ley, un auto de cómputo de la pena y ejecución de la sentencia. Y en el auto de cómputo debe establecerle, mire, usted fue arrestado en tal fecha, se condenó a 5 años. Vamos a decir que, ¿a cómo estamos hoy? A 29 de marzo. Él fue condenado el 29 de marzo del año 2020, a 5 años. Quiero decir, él fue arrestado el 29 de marzo del año 2020. Fue condenado a 5 años. Él cumple el 29 de marzo del 2025 para salir el 30, porque el 29 está incluido. Entonces, si no tenemos nosotros todo eso, creo que se me fue un poquito la idea de lo que quería destacar, pero lo que quiero decir es que si no tenemos esa documentación, fácilmente la persona cumple y puede pasarse unos días. Solamente en esos casos puede darse, pero yo le aseguro, profe, lejos de querer quedar bien aquí, no tengo mi jurisdicción. Si lo tengo, no lo conozco. Y lo primero que cuando llego a un centro le digo, aquí hay alguien que haya cumplido. Y cuando me reúno con ellos, yo voy, están estudiando y están... Aquí hay alguien que esté ya cumplida su pena. Incluso hay algunos que le dicen, mi papá, yo estoy pasado ya. Digo, ¿cómo va a ser?
¿Y a cuándo usted fue condenado? A 20. ¿Y cuánto tiene? A 12. Digo, no, pues usted no está pasado, fue a 20 su condena. Lo que usted sí está hábil para solicitarme una libertad condicional, pero eso no es un hecho. ¿No le han preguntado si nos cuentan el día y la noche? Sí, como que, digo, no. Entonces, usted puede tener la seguridad de que en el caso nuestro no tenemos. Pero evidentemente no es que sea el caso nuestro, es que en el país no debe haberlo. ¿Sabe dónde se da? No necesariamente con personas condenadas definitivas, sino que hay veces que hay una persona que le pusieron una medida de coerción. El proceso ya hasta se extinguió, pero la persona pueda que esté guardando prisión, porque no tuvo un abogado diligente, no notificó a tiempo, y puede que una persona se pase más tiempo, pero lo ideal es que no haya medio privado de libertad cumpliendo más allá. Y en cuanto a que una sentencia sea definitiva, bueno, mire, en el caso mío, a partir de la reforma constitucional del 26 de febrero del año 2010, con la instauración como pauta el 185 y siguiente de la Constitución, que se estableció el Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre en materia de interpretación constitucional. Como se puede interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional, a sinceridad, esa sentencia, ya yo no le digo, yo no lo uso. Usted no lo ha escuchado aquí hoy incluso, en cuanto a mí. Yo digo una decisión firme o ejecutoria, pero ya yo no hablo de decisión con la cosa irrevocablemente juzgada, porque el tribunal te la puede revisar y variártela. Entonces ese concepto ya yo no lo uso. Lo que yo digo es que es ejecutoria. Esos recursos ante el Tribunal Constitucional, la concepción que tenemos es que los recursos extraordinarios no detienen la ejecución. Por consiguiente, eso es un recurso extraordinario, especial. Si a mí me toca, juzgo en función de la parte ordinaria. Ya esa otra parte que la revisen allá, porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal de hechos. Va a ver si la Constitución fue o no bien aplicada y va a disponer. Entonces, la verdad es que con el nuevo Tribunal Constitucional es un caso hablar de sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. De manera que muy válido el señalamiento, muy válido. Moquete, cuando usted disponga pasamos a la segunda fase. Para hacer lo siguiente, vamos a hacer nosotros una especie de resumen para decir que, pásenme un libro de esto. Miren, no sé si... Miren, nosotros hemos puesto en circulación en varios pueblos del país este texto. Cómplice de una historia fue un texto que produjimos nosotros para OCOA, pero este es Puntos de Vista, que es un tema de carácter jurídico, un libro con temas de carácter jurídico y de otros temas de interés social de la sociedad dominicana. Aquí nos encontraremos con temas sobre cuándo estamos ante un caso complejo, responsabilidad de quien asume una función pública, sobre el juramento presidencial, ¿a qué se compromete el presidente? La Cámara de Cuentas y su importancia, sobre el Tribunal Constitucional y su autoapoderamiento. En fin, diversos temas que pueden ser de interés para la clase jurídica y para todos en sentido general. Hemos venido con él por aquí y desde este momento podemos decir para las cámaras que aquí en Barahona entonces estamos poniendo a circular, porque ¿qué es poner a circular un libro? Es hacer que circule. Ustedes escucharon que el doctor Paredes dice, yo quiero 2, bueno, pues el libro va a circular, y eso, a eso hemos venido. Puntos de Vista, yo espero que ustedes en cuanto sea posible lo adquieran y al adquirirlo lo lean, por lo menos lo ojeen y puedan tener a su vez sus propios puntos de vista. Yo le agradezco su participación aquí y quedamos a su entera disposición. Buenos días.